Bienvenido, profesor José Luis. Le cedo la palabra para que pueda empezar con su exposición. Muchísimas gracias, Angelín. A usted. Un gran placer y un gran honor estar el día de hoy, pues, con todos ustedes, departiendo aquí en la Cámara de Comercio de Lima. Y por supuesto, tratando, pues, de poder proporcionarles algunos comentarios, algunos pequeños consejos respecto a este tema apasionante de las ventas, ¿no? Como bien lo comentado Angelín, pues el tema del día de hoy va a estar relacionado al proceso de ventas, pero la importancia de hacer una reingeniería, ¿no? Y esto creo que esto es fundamental, más aún con toda la situación por la cual hemos venido atravesando, estamos atravesando y estimamos por no solamente la pandemia, la recuperación, sino también todo el ámbito político, definitivamente nos va a llevar a tener que hacer cosas diferentes a las que estábamos acostumbrados a hacer como parte del proceso de la comercialización o de la venta. El único punto adicional antes de empezar, obviamente, esta reingeniería, yo la he denominado las 4E, y después vamos a explicar de qué se trata la reingeniería en cuanto a las 4E. Es interesante que el objetivo que vamos a tener en esta reunión es un poco proponerles a ustedes la importancia de lograr estas 4E como parte de la reingeniería de los procesos en ventas. Y que va a ser fundamental como arma contra la crisis que venimos atravesando y que probablemente no podríamos seguir atravesando como parte no solamente de este año y quizás una buena parte de los siguientes meses o por qué no decirle años, ¿no?, que se nos vienen. Y cuando uno está hablando, pues, de hacer una reingeniería, me gustaría, me van a disculpar, quizás hay un punto que es importante. Discúlpenme si no iba a poder. Me gustaría un poco que vieran ustedes este pequeño video que expresa muy bien lo que es una reingeniería, ¿ya? Lo que es una reingeniería, y para esto vamos a tomar este ejemplo de esta película, The Founder, de Michael Keaton, que es un poco la historia de cómo McDonald's se vuelve la cadena fast food más grande en el mundo. Duran unos 3 minutos o 2 minutos. Ollas. Es una maldita hamburguesa. Vamos, de nuevo. Todos salgan de aquí. Usaré la tiza rosa, el root beer y el jugo. ¿Ven todo el espacio que hay ahora? Arreglamos el problema con las freidoras, así que ahora esta es la estación y las freidoras estarán a la derecha. Empiecen. Muy bien. Vamos, chicos. Esta estación es muy ajustada. ¿Tuviste esa película? Una mesa giratoria. Esas hamburguesas están listas, ¿no puedes? Esperen. Buenísima, ¿verdad? Aún creo que puede mejorar. ¿Qué quieres cambiar? Cambiaré todo. De vuelta a la izquierda, por favor. Ya lo dibujé. Esto es mejor. ¿Está bien? Eso creo. Ahora vayan a sus posiciones. Ok, muy bien. Finalmente, luego de unas 6 horas de esto, pudimos conseguirlo. Es una sinfonía de eficiencia. Todo es productivo. Muy bien.
Gracias, Jasper. Esos pepinillos se ven bien. ¡Ketchup! Usen la mesa giratoria. Esfuérzate más, Seth. Pepinillos, pepinillos y mostaza. Le llevamos los planos a un constructor e hicimos la cocina tal como queríamos. ¡Tarán! Speedy System nació. Es el primero del mundo en entregar comida tan rápido. Era revolucionario. Muy bien, perfecto. Si ustedes observan este video, ¿no? Un poco nos cuenta lo que tuvo que hacer McDonald's para poder convertirse en la cadena número 1 en el mundo. Ellos tuvieron de otra manera de hacer toda una reingeniería. Tuvo que cambiar, obviamente, todos sus procesos de cómo desarrollar una hamburguesa o un fast food, si ustedes quieren verlo, ¿no? Y solamente recordemos que estamos hablando en la década de los 50, ¿no? En lo cual ellos logran revolucionar, pero, como muy bien lo decía, ¿no? En este caso, McDonald's, que es el verdadero creador, ¿no? Ellos tuvieron que replantear de cómo hacer las hamburguesas o los fast food en ese momento. Y eso es un poco, creo, uno de los grandes retos que tenemos justamente ahora, ¿no? Y uno de los grandes retos que justamente tenemos y que uno lo podría aplicar es cómo nosotros podemos desarrollar ahora, ¿no? Toda una reingeniería a los procesos de ventas que venimos o que veníamos teniendo actualmente. Y para eso vamos a tocar 4 puntos básicamente, ¿no? Un poco el Total Quality Management, que es bien importante, que es el fundamento de todo proceso. Después vamos a ver por qué es importante comenzar a desarrollar una reingeniería. Y esto es basado básicamente por algunas tendencias, como consecuencia principalmente de lo que nos ha dejado o nos ha enseñado la pandemia. Y como consecuencia de esto, justamente acá está este modelo, tenemos que darnos cuenta de la importancia de aplicar las 4E. Vamos a ver la importancia de desarrollar o tener un embudo de ventas. Este embudo tiene que ser eficiente, tiene que ser eficaz y tiene que desarrollar una experiencia gratificante del cliente. Y para poder lograr todo esto, tiene que estar soportado de una de otra manera con tecnología. Entonces es un poco la idea. Entonces, empecemos. Miren, el Total Quality Management definitivamente, ¿ya?, es y sigue siendo fundamental como parte del desarrollo o de las buenas prácticas dentro de una empresa. Esto es algo en el cual cada vez más toma vigencia e importancia del éxito de las empresas. Si una empresa quiere ser exitosa, tiene que trabajar con procesos, pero con procesos de calidad. Y cuando una empresa trata de desarrollar este modelo, y es importante, ¿no?, está basada en algunos principios, pero me gustaría básicamente resumir algunos. La primera, todo proceso que desarrollemos debe estar enfocado en el consumidor o en el cliente. ¿Sí? Tú no puedes desarrollar procesos que no estén enfocados en satisfacer lo que el cliente quiere. En segundo, la obsesión por la calidad. Es decir, tú tienes que lograr satisfacer a este cliente, pero algo que es fundamental, ¿no?, pero buscando la calidad. Y entendemos que de una u otra manera, ¿no?, esta calidad es algo que probablemente nos motiva para que constantemente estemos mejorando. Y esto es fundamental. No es algo que ya lo logramos, ya lo conseguimos, sino constantemente tenemos que tratar nosotros de conseguirlo. Y algo que también es importante, ¿no?, que esto es un enfoque y un compromiso de largo plazo. Entonces, dicho eso, hay que entender que las ventas, como cualquier macro proceso de la organización, es parte de uno de los procesos.
¿no? Así como existen procesos de ventas, existen procesos de marketing, procesos de producción, procesos logísticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el tema que nos va a tocar el día de hoy, vamos a centrarnos en el proceso de venta. Entonces, esto es importante, ¿no? Cualquier cosa que nosotros hagamos en ventas, como ustedes observan en este esquema, ¿no? Las ventas son parte de un macroproceso que tiene que estar finamente, digamos, coordinado con los otros procesos de la empresa. Entonces, cuando uno define qué es un proceso, ¿no? Uno puede definir un proceso como una secuencia de pasos, y esto es bien importante, ¿no? Una secuencia de pasos, ¿no? Algunos hablan de 7 pasos, otros hablan de 5, de 4, ¿ya? Esto va a depender muchas veces del tipo de negocio, pero usualmente para poder seguir este proceso, las empresas tienen que definir los pasos que tienen que seguir para desarrollar este proceso de venta. En el ejemplo que estamos observando, ¿no? Es un proceso de 7 pasos. Algunos son 4, algunos son 5, eso va a depender, como yo le decía. Entonces, una de las preguntas que podríamos hacernos es la siguiente, ¿no? Este proceso, por ejemplo, ¿por qué es útil? ¿O por qué es útil que se lleve estos procesos? Es útil, ¿por qué? Porque en estudios desarrollados, ¿ya? En estudios desarrollados, en aquellas empresas en el cual se encuentran grandes rendimientos o rendimientos altos, ¿ya? Existe, vamos a llamar, procesos bien estructurados, documentados, establecidos, formalizados, a diferencia de aquellas empresas que estos procesos, ¿no? No los tiene formalizados. Dicho de una u otra manera, trabajan muy informalmente. Entonces, cuando una empresa tiene procesos formalizados, documentados, muy minuciosos, rigurosos, los resultados que obtienen sus equipos comerciales son mucho más favorables que aquellos que no la tienen. Por eso que es importante el desarrollo de procesos. Y justamente una de las grandes preguntas es la siguiente, ¿no? ¿Por qué se justificaría pensar en hacer una reingeniería, un replanteo de los procesos que nosotros venimos desarrollando o que veníamos desarrollando en venta? Yo les voy a mostrar algunos fundamentos, ¿no? Acá hay uno que parece broma, pero no es broma, ¿no? Dicen, por ejemplo, ¿no? Que durante la pandemia, ¿no? Durante la pandemia, en cosmética, ¿no? El rubro, por ejemplo, del lápiz labial se cayó, no se vendía. Obviamente, ¿por qué no se vendía? Porque las personas y las mujeres principalmente usaban mascarilla. Al usar una mascarilla, entonces la pregunta es, ¿para qué una mujer va a querer pintarse los labios? Si lo tiene tapado. ¿Y cuál es la parte que sí se le ve a una persona así usa una mascarilla? Los ojos. Y por eso, por ejemplo, mientras que los lápices labiales, el negocio caía, los maquillajes para los ojos aumentaron sustancialmente. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Ya? Porque hay muchos cambios. Hay muchos cambios como consecuencia de esta pandemia, ¿no? Y estos cambios, de una de otra manera, están impactando o van a seguir impactando en los procesos. ¿Cuáles pueden ser estos cambios en general? Quiero mostrarles algunos, por favor. Por ejemplo, miren, la pandemia, ¿qué nos ha enseñado? En general. La pandemia, fíjense, lo que nos ha enseñado es de que el teletrabajo funcionaba, y funcionaba muy bien. De una de otra manera hemos aprendido, ¿no? De que no se necesita o no se necesitaba, ¿no? Estar en oficinas físicas y que se podía desarrollar teletrabajo. ¿Y por qué esto es importante? Porque imagínense si ustedes esto comienzan a aplicar al área comercial,
¿no? El área comercial ha demostrado o se ha demostrado, ¿no? Que inclusive los equipos comerciales pueden desarrollar teletrabajo y ya no necesitan estar saliendo o visitando clientes como lo hacían antes de la pandemia. Y esto es fundamental. Entonces, esto va a ser o va a permitir un cambio dentro del proceso, por supuesto, pues, porque antes, como parte del proceso, tú obligabas a que los vendedores siempre estén en la calle y en contacto con los clientes. Ahora, la pregunta es, ¿y si el teletrabajo se va a seguir desarrollando? El 80% de los encuestados, según algunos estudios, ¿no? Señalan que el teletrabajo es algo que ha llegado y que probablemente se va a quedar en muchos negocios. Un punto que obviamente es la contrapartida, ¿no? Cuando hay teletrabajo, todo el mundo tiene dudas si el trabajador en su casa realmente trabaja o no trabaja. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque eso también obliga a las empresas, ¿no? A preguntarse, y entonces ahora cómo voy a controlar y evaluar para que el trabajador, yo sé que realmente está haciendo su chamba. Cuando tú tienes a un trabajador, a un vendedor, etcétera, ¿no? Antes de la pandemia, pues tú lo controlabas de una de otra manera con el horario, la entrada, la salida, bueno, etcétera, etcétera. Pero ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Eso también va a marcar un gran cambio. Mire, una gran tendencia, definitivamente. Mucha gente nos hemos acostumbrado, total o parcialmente, a el distanciamiento social o la economía sin contacto. Como que nos hemos acostumbrado, o nos estamos acostumbrando. Mucho cliente y mucho comprador ya no le va a agradar ver constantemente en forma presencial a un vendedor. No le va a gustar. ¿Por qué? Porque ya se acostumbró pues a que no necesita verle la cara todos los días o cada 2 días o cada 3 días. Y entonces, ¿no? ¿Qué vamos a tener que hacer para suplir eso? Tenemos que tener que hacer algo. Porque esta distancia social o esta economía sin contacto, de una de otra manera nos va a llevar a que el proceso cambie. Hoy también hemos aprendido que no necesitamos estar presentes para negociar algo. La negociación virtual ha demostrado que funciona de una de otra manera en muchos rubros y en muchos tipos de productos o negocios. Antes, para cerrar un negocio, tenías que estar tú en forma presencial. Ahora, no necesariamente. O parcial. ¿Quién de todos ustedes, como yo, no hemos tenido que llevar un curso acelerado? ¿No? Un curso acelerado de Zoom, Meet, WhatsApp, Messenger. Nos hemos vuelto unos campeones. ¿No? Unos campeones. Cada vez nos hemos dado cuenta de que existe una dependencia tecnológica. ¿Quién de ustedes, como yo, no ha tenido que utilizar en más de una oportunidad ya no solamente el celular para comunicarse con su cliente? Ya lo hacemos hasta por WhatsApp, o Messenger, o por Zoom, entre otros. El delivery. Todos ustedes, como yo, hemos comenzado a darnos cuenta que era agradable pues comprar y que nos traigan las cosas a la casa. Como parte del proceso, antes usualmente nosotros nos desplazábamos para comprar ahora. Ahora no, el proceso ha cambiado. Muchos productos y servicios nos gusta recibirlo en la puerta de nuestra casa, de nuestra oficina. Pero también esto ha cambiado. Y un punto final, hay muchos más, pero quisiera centrarme, es de que antes, por ejemplo, cuando tú necesitabas capacitar a tus clientes, charlas, ¿no? Capacitaciones, usos de productos, bueno, etcétera, ¿no? También
tenías que hacerlo en un hotel, ¿no? En un local, invitabas sanguchitos, los tenías todo el día, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, como lo estamos haciendo nosotros ahora, definitivamente podemos desarrollar charlas, capacitaciones y educación online. Y esto también hace que parte del proceso cambie sustancialmente. Antes yo me acuerdo cuando era un vendedor y tenía que visitar a mis clientes porque tenía que explicarles algo y tenía que desplazarme hasta la selva, ¿no? Solamente para poder explicarle algo. Hoy, probablemente, un buen tiempo de esa capacitación, no necesitamos desplazarnos. De repente simplemente nos conectamos, ¿no? Utilizamos algún Meet, Zoom o cualquier otra plataforma que nos permite pues una interacción tan buena o muy parecida a la presencial. Entonces, todos estos que les estoy contando nos lleva a que nos obligaría o nos estaría obligando de una de otra manera a cambiar. Pero fíjense que a pesar de estos cambios, ¿no? Todavía hay estudios que señalan, y esto es bien importante, ¿ya? Que a pesar de que sea presencial o no presencial, cada vez más los consumidores o los compradores, si ustedes quieren ver, depende del tipo de negocio, ¿no? 64 y 84%, siempre quieren que el proveedor, y dentro del proveedor sus vendedores, y esto es importante, ¿ya? Respondan e interactúen en tiempo real. Eso es bien interesante, fíjense, ¿no? Ellos quieren que haya una mayor interacción. No quieren no, esto de, ya, yo te respondo por correo. No me respondas por correo. ¿No? Yo te llamo, tú me llamas, hacemos una conexión, podemos usar WhatsApp, lo que quieras, Messenger, lo que quieras, Zoom, lo que quieras, videoconferencia, lo que quieras, chatbot, lo que quieras, pero necesito que me resuelvas un problema. No te atracan dejar las cosas para mañana. Es bien cierto, por eso cuando se dice, el tiempo vale más que el dinero. Entonces, todo esto es importante, ¿no? Y hay otros estudios, por ejemplo, que ya señalan que casi un 92%, ¿no?, de compradores, antes de comprar algo, ¿no?, buscan online. Casi el 68% prefieren buscar información, ¿no?, o casos por sí mismos. Y fíjense este punto 3 que es fundamental. Y el 60%, antes de hablar con un vendedor, primero investiga, ¿no? Entra a Google, puede entrar a una landing page de una marca, de una empresa, puede entrar a una red social y averiguar la que la gente comenta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hoy las formas como se hacen negocios han cambiado. Fíjense, el 27% de la gente en muchos negocios busca información, ¿no? El 22% se reúne solamente con compradores, ¿no? El 18% busca información, entre otras. Entonces, todo esto, ¿por qué es importante señalar? Porque esto nos está obligando a que nosotros tengamos que hacer una reingeniería de cómo se está desarrollando los procesos de venta. Nosotros no podemos seguir pensando en que los procesos de ventas, tal como nosotros veníamos desarrollándolos por todas las explicaciones que hemos dado, se sigan manteniendo. No, tenemos que replantearla. Pero tenemos que replantearla, ¿ya?, tratando de buscar, ¿ya?, este concepto que hemos dicho, las 4E. Y tenemos que tener un proceso de venta que apunte
a cumplir las 4E. ¿Y cuáles son estas 4E? En primer lugar, cuando uno tiene en una empresa una cartera de clientes, muchas veces cometemos el error en pensar que los procesos de venta son iguales para todo tipo de cliente, y eso es falso. Dependiendo el tipo de cliente, si es un cliente grande, si es una no nacional, si es una cuenta clave, no clave, etcétera, 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 ¿no? Tienes procesos diferentes. O como algunos lo dicen, tienes un embudo de ventas diferentes de conversión. Entonces, uno, más que desarrollar un solo proceso de venta, lo que debería de diseñar son varios embudos de ventas dependiendo el tipo de cliente. ¿Por qué? Porque cada tipo de cliente, su embudo o su proceso para desarrollar la venta desde el interés hasta el cierre es diferente. No es igual. No es lo mismo manejar un cliente grande que un cliente pequeño. No es lo mismo manejar una multinacional que una nacional. No es lo mismo manejar una cuenta clave que en una cuenta clave, y así sucesivamente si es que fuera el caso. Entonces, la primera recomendación es desarrollen tantos procesos como sean necesarios dependiendo los tipos de clientes. Primera E, diseñe el embudo de ventas por tipo de cliente. Segundo, y esto es importante, muchas veces dependiendo si es un negocio dirigido al consumo o si es dirigido a la empresa, es importante que quiero que ustedes se den cuenta que los procesos son diferentes, no son iguales, y eso hay que tener cuidado. Uno tiende muchas veces a tratar de estandarizar un solo proceso, y ahí estaría cometiendo un error. Entonces, hay que tener cuidado, por favor, no solamente el tipo de cliente, sino el tipo de negocio. Entonces, por ejemplo, usualmente, cuando uno desarrolla un negocio de consumo masivo, el proceso es como el modelo tradicional, en el cual, ¿correcto? En el cual, si ustedes pueden observar, ¿no? Empiezas, ¿no? Inviertes muy poco tiempo en la confianza e inviertes mucho tiempo en el cierre. En los negocios, tienes que invertir más tiempo en el proceso de confianza y menos tiempo en el proceso de cierre. ¿Y por qué es importante? Y acá ustedes se van dando cuenta. Porque cuando es un negocio B2C, por lo general uno invierte más tiempo en la parte de cómo argumentar objeciones de es. Tú tienes que invertir más tiempo en el proceso de confianza que en el proceso de cierre. Ese es un hecho. Y muchas veces, por eso yo le decía, nos equivocamos en tratar de establecer un solo proceso. Y eso sería un gran error. Hoy, probablemente, con lo que nos ha sucedido y lo que nos va a suceder, probablemente uno de los grandes retos que tenemos es mejorar la productividad. ¿Cómo podemos mejorar la productividad? Y eso es importante, ¿no? 78% de las empresas dice invertir más tiempo o más recursos es cómo poder hacer mejores seguimientos de propuestas y argumentos de venta. ¿Por qué? Porque mucha venta se pierde porque lamentablemente hay un mal manejo o un mal seguimiento de las propuestas y los argumentos, ¿no? Nos cuesta mucho tiempo en conseguir clientes, pero como no desarrollamos un buen seguimiento o no tenemos una buena argumentación, la venta se nos cae. Eso es bien importante. Entonces, la productividad es probablemente una de las búsquedas. Y entonces, esto justamente nos lleva a la segunda y a la tercera E.
Entonces, no solamente hay que desarrollar, ¿no? Estos procesos o túneles de ventas por tipo de cliente, porque la característica es diferente, sino que lo que tenemos que lograr en este nuevo reto que se nos está viniendo es que estos procesos de ventas cada vez sean más eficientes y más eficaces. Ahí está la segunda E y la tercera E. Hay que lograr que los procesos sean eficientes y eficaces. ¿Y esto qué significa? Significa que hoy lo que tenemos que buscar nosotros es ya no solamente alcanzar objetivos, que es importante. Ya no solamente es importante lograr la venta o el objetivo de venta. No solamente es importante cumplir las cuotas, sino algo que es fundamental. Hoy no solamente nos van a exigir que cumplamos algo, sino que lo cumplamos de la mejor manera, utilizando bien los recursos. Y ese es otro de los grandes retos que se nos vienen. Recuerden que hoy el recurso financiero y principalmente de la liquidez es uno de los recursos más escasos que vamos a tener. Por eso que es importante que los procesos de ventas que desarrollemos, ¿no?, permitan eficacia y eficiencia. Permitan lograr los resultados de ventas, pero utilizando los recursos de la mejor manera. Y eso es importante. Por eso que la productividad es posiblemente uno de los grandes retos que se tiene, ¿no?, dentro del área comercial. Por eso es importante que cuando nosotros desarrollemos o estemos desarrollando una reingeniería de los procesos de venta, tenemos que apuntar a esta eficacia y esta eficiencia, que quizás sea el reto más importante de los próximos tiempos. Finalmente, no solamente es cuestión de lograr los resultados de la mejor manera por cada tipo de cliente, sino hay algo que es fundamental. Kotler decía, ya no basta con satisfacer a los clientes, ahora hay que dejarlos encantados. Hoy, todo proceso de ventas tiene que apuntar no solamente a lograr resultados de la mejor manera, sino que además tiene que crear una experiencia del cliente de primera clase. Hoy es fundamental de que nosotros logremos que esta experiencia que nosotros tenemos al desarrollar un proceso de ventas tiene que ser un proceso, ¿no?, que cuando interactuemos con ellos generemos experiencias gratificantes o wow, como algunos dicen, de tal manera que estas experiencias generen opiniones y reputaciones adecuadas para la empresa. Entonces, hoy es importante que nosotros busquemos que estos procesos, ¿no?, puedan ser, dependiendo el tipo de cliente, para poder lograr resultados de la mejor manera, pero logrando una gran experiencia gratificante al cliente. Porque si todo esto lo logramos de la forma correcta, como dice Jeff Bezos, ¿no?, y vemos a nuestros clientes como invitados de la fiesta que somos, en la cual nosotros, el área comercial, somos anfitriones, ¿no?, nosotros lo que vamos a lograr es una experiencia gratificante. Y si la experiencia es gratificante, de una o de otra manera, esto se va a traducir en rentabilidad.
Entonces, si logramos un proceso por tipo de cliente, con eficacia y eficiencia, y además que logre una experiencia gratificante, la consecuencia inevitable es mayor rentabilidad. Y eso es algo que es fundamental e importante. Por eso que hoy es fundamental que nos demos cuenta que para poder lograr que este proceso se pueda desarrollar de esta manera eficaz, eficiente, ¿no? Y logrando ese wow, es que tú necesitas hoy tener un nuevo perfil de vendedor. Y este perfil de vendedor, y este es importante, por favor, ¿no? Pasa por tener tres grandes habilidades. Primera habilidad, habilidad de gestión comercial, híbrida. Y comercial híbrida significa, como vamos a ver, manejar herramientas tradicionales, pero también herramientas tecnológicas. Hoy el vendedor tiene que ser una mixtura de vendedor tradicional, pero con uso de herramientas tecnológicas. Porque si tú no usas herramientas tecnológicas, muy difícilmente te vas a poder acoplar al nuevo entorno que se está viendo. Tienes que ser un vendedor que tenga la capacidad de trabajar en forma remota, como justamente les comentaba. Teletrabajo, ya no necesariamente ir a la oficina, ya no necesariamente visitar a su cliente todos los días. Va a tener que ser un vendedor o comercial que pueda autogestionarse, y eso es importante, en forma remota. No necesitan por qué tenerlo en la oficina cerrado o verle la cara todos los días para que haga las cosas bien. Y finalmente, obviamente, tiene que tener habilidades básicas de comercialización. Hoy es importante en estar convencidos de que para que la fuerza de ventas pueda desarrollar su actividad de una manera eficaz, eficiente y pueda lograr buenas experiencias, necesita mejorar la información de una manera más eficiente. Y por esa razón, hoy es imposible pensar que un vendedor o un área comercial no maneje una serie de herramientas tecnológicas. Herramientas como, por ejemplo, el CRM. Hoy un vendedor tiene que saber manejar CRM. Si no sabe manejar CRM, está frito. Hoy un vendedor tiene que manejar minería de datos. Tiene que trabajar mucho con datos. Algunos le llaman business intelligence. Tiene que saber trabajar con minería de datos. Oracle, etc. Tiene que aprender, o tiene que saber, disculpe. Porque hoy muchas decisiones que él tiene que tomar va a estar basada en data. Y si el vendedor no maneja adecuadamente este tipo de herramientas, manca. Bueno, esto es mucho más claro. Los dispositivos electrónicos. Hoy los vendedores tienen que manejar una serie de dispositivos electrónicos, ¿no? Celulares, que es posiblemente la gran tendencia. Tablets, aplicativos, o laptop, desktop, como ustedes quieran. Entonces, hoy necesitas manejar una serie de dispositivos electrónicos. Es inconcebible pensar de que un vendedor no maneje estos dispositivos electrónicos que permitan ser eficaz, eficiente y generar wow en los clientes. Hoy cuando tú estás visitando a un cliente, recuerden lo que decíamos, ¿no? Hoy el cliente en un 80% quiere manejar las cosas online, en línea, directo.
ya no te va a aceptar pues que tú vayas, por ejemplo, o tú vayas, o tú lo llames, o tú te conectes, que él te haga una pregunta y tú le digas, ay, déjame consultar con la oficina, por ejemplo, para saber cómo está tu pedido. Oye, eso ya es inconcebible. Él va a querer que tú entres y le digas, ah, tu pedido ya fue procesado, ya está en despacho, ya está llegando en tal hora, en tal día, tal hora, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, no le va a interesar, como antes, que tú le digas, voy a averiguar y yo te respondo. Ya no, eso no funciona, pues. ¿Se dan cuenta? ¿No? ¿O cómo está mi crédito? Antes, a ver, déjame llamar al decreto. No, ya, déjame llamar. No. Ahora tú tienes que entrar, entras al módulo de créditos y le vas a decir, oye, mira, tú tienes actualmente tanto de línea de crédito, tanto vencido o por vencer. Puedes utilizar todavía tanto. Todo es ahora dispositivos electrónicos y eso es importante. Definitivamente lo que hablábamos, ¿no? Las plataformas de comunicación. Hoy los clientes quieren diferentes opciones de cómo comunicarse. Ya no solamente quiere el correo electrónico, ya no solamente quiere el celular. También van a querer muchas veces interactuar, como yo les decía, WhatsApp, Messenger, videoconferencias, o por qué no también en forma presencial. Pero hoy, si tú no le das al cliente una gama de posibilidades de cómo comunicarte, ¿no? Obviamente no vas a ser ni eficaz ni eficiente y no vas a crear un wow. Tú necesitas usar muchas de estas plataformas y esto es fundamental. Y obviamente hoy existen también muchas redes sociales que se pueden utilizar y puedes combinar muchas de estas cosas, como ustedes pueden observar, para poder desarrollar este túnel de venta o este funnel de ventas de una manera más óptima, y esto es importante. ¿Bien? Aplicaciones móviles, por supuesto, también son fundamentales, entre otros. Y un poco, como para terminar, porque me han pedido que acabe 15 minutos antes para que me hagan preguntas. Miren, hoy, como ustedes han observado, no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Todos los cambios que les he comentado, la distancia social, la educación, etcétera, etcétera, nos lleva a que de una u otra manera tenemos que replantear la forma como estamos atendiendo a los clientes. Para eso, como ustedes han podido ver, ¿no? Tenemos que ver que estas 4 E se puedan aplicar de la mejor manera. Un proceso diferente por tipo de cliente, búsqueda de eficacia y eficiencia, no solamente lograr resultados, sino de la mejor manera, y tratando de crear experiencias gratificantes para los clientes. Pero todo esto nos obliga a pensar el uso de tecnología. Y este uso de tecnología nos lleva a pensar que nuestro vendedor va a ser un vendedor híbrido. Ya no va a ser un vendedor, ¿no?, en el cual no se vea obligado de una u otra manera, ¿no?, el uso de este tipo de herramientas. Pero además va a tener que haber algunos cambios adicionales. Y uno de los cambios más importantes, ¿ya?, es lo que algunos llaman el manejo de la agilidad. Hoy todo es para ayer, nada es para mañana. Tenemos que ser una organización muy ágil. Las respuestas tienen que ser muy ágiles.
Usualmente siempre nos hemos manejado más en el esquema del lado izquierdo, más burócrata, muy burócrata. Hoy van a tener que manejarse las cosas más como en el esquema del lado derecho, como ustedes pueden observar, en el cual el cliente es, ¿no?, el eje, y tienen que haber líderes que logren trabajar en equipos interdisciplinarios para poder lograr cada vez más una mayor eficacia, eficiencia y un mejor WOP para el cliente. Y para eso, esa bolita naranja que ustedes ven en el medio, ¿no?, es uno de los grandes retos de los próximos tiempos en los vendedores. Los vendedores tienen que ser capaces de tener ese nuevo chip, de ser capaces de trabajar en una forma muy ordenada, en forma circular, como ustedes pueden observar. Es una persona que es capaz de trabajar, por ejemplo, con créditos y cobranzas, con despacho, con recursos humanos, con el cliente, por supuesto, entre otros. Y es capaz de articular todo esto para buscar mejores soluciones. Por eso que más que nunca hoy tenemos que lograr nosotros que el chip del vendedor también cambie, no solamente por el lado tecnológico, sino que tiene que estar basado, ¿no?, en un trabajo en equipo, pero actuando de una manera siempre muy ágil y muy rápido para que respondan a esas inquietudes. Por eso que es importante hoy más que nunca que nos demos cuenta que tenemos que tener vendedores con mucha agilidad. Con mucha agilidad porque, como les digo, el reto es el cambio continuo, porque las cosas cambian muy rápidamente y esto es importante. ¿Correcto? Y para terminar, todo esto obviamente no va a funcionar si cada una de las etapas del proceso no lo medimos o no lo evaluamos. Uno tiene que ser capaz, para poder asegurarse que todo este proceso que busca eficacia, eficiencia y wow, tenga que ser medido en forma constante, ¿no?, para asegurarnos que todo está en marcha y que permita lograr los resultados de la manera más eficiente y creando la mejor experiencia para el cliente. ¿Ok? Esto era un poco lo que quería yo comentarles. He acabado justamente faltando 10 minutos y con todo gusto, pues, para poder resolver las preguntas del caso que ustedes deseen realizar. Para eso, Leonardo, ¿cómo vamos a manejarlo, por favor? Perfecto, bueno, muchas gracias por la exposición, profesor Wakabayashi. Creo que ha sido de gran valor para el contexto en el que estamos y pues también los temas de impacto en el área comercial. Vamos a proceder con las preguntas a través del chat. Entonces, por favor, si las vamos escribiendo a través de este medio y yo las voy leyendo y vamos transmitiéndolas en el orden de llegada hasta las 5 de la tarde. ¿Listo? Entonces, ya tenemos una pregunta de Miguel Arce y nos dice: ¿cuál sistema de CRM recomienda usted? Yo te recomiendo, es que a ver, depende de tu billete, ¿no? Billete, ¿no? A ver, yo diría, por los estudios que señalan, quizás el más popular, el que más aceptación tiene en el medio es Salesforce, ¿no? Salesforce. Bueno, ojo, te estoy hablando de paquetes, ¿no? También puedes mandar a desarrollar. Pero el Salesforce, para mi gusto, es un paquete bastante completo y dependiendo la billetera, insisto, creo que es bueno tratar de implementarlo. Inclusive no es muy caro hasta por usuario, no es muy caro. Bueno, no es muy caro dependiendo, obviamente, quiero aclarar el presupuesto que tengo.
Pero yo recomendaría eso, también tienen Oracle, tienen otros, pero yo creo que en general, si pueden darse ese lujo, pues de ese, ¿no? Eso sería mi opinión. Perfecto, muchas gracias. Jorge. Lo que sí yo recomendaría, y es bien común, ¿ah? Hay gente que le gusta, pues, inventarse la cuadratura de la hipotenusa, ¿no? Y quiere hacer todo como si nada existiera. Y a veces yo sugiero que partan con lo que ya existe. A veces lo barato sale caro y a veces es mejor adquirir algo que ya existe y adaptarlo, pues, obviamente a su necesidad. ¿Ok? Leo, discúlpame. Perfecto, profe. Jorge Zárate nos pregunta, ¿qué KPI recomienda implementar en una empresa B2B? Es que depende qué cosa es lo que quieras medir. ¿No? Depende qué cosa quieras medir. Es decir, pero en general, si tú me preguntas a mí, y un poco tomando como base lo que hemos hablado, por ejemplo, ¿no? A ver, por ejemplo, miren, un KPI de resultado, de hecho, pues, ¿no? Por ejemplo, uno podría tener un KPI, por ejemplo, de resultados. Puede ser, por ejemplo, imagínate tú, cuota, ¿no? Versus venta real. Ese es un KPI, ¿no? ¿No? Has logrado el 100%, el 110, el 120. Ese es un KPI. Pero si tú quieres medir, por ejemplo, ya no el resultado, sino la eficiencia, si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Por ejemplo, yo lo mediría en función de, por ejemplo, venta neta versus venta bruta. ¿No? Porque la venta bruta me va a decir cuánto dio de descuento. Por ejemplo, ¿no? Entonces, tú puedes haber logrado el resultado 100%, ejemplo, pero imagínate tú que para poder lograr ese resultado diste 25% de descuento. Pucha, entonces me parece que no ha sido tan bueno esto, ¿no? 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 ¿Me dejo entender? Entonces, por ejemplo, un resultado de wow, del wow, ¿no? Del famoso wow, ¿no? Wow. ¿Qué haría yo? Por ejemplo, yo lo que haría, por ejemplo, es de repente medir, vamos a llamar wow, ¿no? Es, por ejemplo, de repente, número de quejas. ¿No? Número de quejas, ¿no? Número de quejas, ¿no? Número de quejas. Una queja, dos quejas, tres quejas. Entonces, si yo alineo estos tres KPIs, ¿no? Por ejemplo, logró el 100% de la venta. Ya, chévere. Pucha, pero tuvo que dar 25% de descuento. Y hubieron 50 quejas. Vota al vendedor, ese no sirve. Logró la venta dando mucho descuento y quejándose el cliente. Ese no sirve. Entonces, ¿se dan cuenta? A veces yo prefiero que me haya logrado el 95% de la venta, que el descuento haya sido mínimo y que no haya habido muchas quejas. Ese resultado de repente es mejor que el otro. ¿Algo más? Perfecto, tenemos otra pregunta y es la siguiente. A ver, un segundo. Cecilia Rojas nos pregunta, ¿qué pasos debo seguir para obtener mayor cliente en mi rubro eléctrico? Rubro eléctrico, pero depende qué. ¿Eléctrico te refieres a un retail? ¿A un retail? ¿Te refieres de Curacao, ese tipo de cosas? No. A ver, Cecilia, si puedes de pronto activar el micro y aclarar un poco la pregunta. Eso se referirá con eléctrico. ¿Artefactos eléctricos se referirá? ¿Línea blanca? ¿A eso se refiere? ¿Qué tal? Buenas tardes. Te habla Cecilia Rojas. No sé si me logras escuchar. Uy. No ¿Qué escucho. tal? Te habla Cecilia Rojas. ¿Me logras escuchar? Hola Cecilia, dime. ¿Qué tal? Un gustazo. Mira, ¿qué sucede? Que donde yo estoy laborando es un sector eléctrico. ¿Qué hablo con el sector eléctrico? Ventas de cables, ventas de enchufes, interruptores. Ya, ok. Ese temita.
Quisiera saber más que todo, nosotros nos basamos en eso, pero yo personalmente he estado en otras empresas y a mí me gusta ser un todista, abarcar absolutamente todo. No sé si eso sería algún problema o qué métodos podría tomar yo, ya que al momento de ser un todista, pero no ser de mi rubro, como algo ferretero o algo de materiales de otro tipo que no nos suministramos nosotros, obviamente nos convertimos en un tercero y vamos a volar en precios de lo que somos distribuidores. Mi pregunta va exactamente, ¿sería bueno continuar con eso? Es que, ¿Y qué clientes, cómo podría yo captar más clientes por el método de sector eléctrico, es ya que, que es nuevo para mí? es que justamente lo que antes yo creo te comenté. A ver, tú tienes que definir un proceso dependiendo qué tipo de cliente. Entonces, te voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, el sector eléctrico, que como tú muy bien comentas, ¿no es cierto? Me parece que puede tener, de repente, vamos a llamar, dos tipos de clientes en general, ¿no? Hasta donde yo me acuerdo. Tú tienes, por un lado, los grandes, los grandes Home Depot, ¿correcto? Los grandes Home Depot, ¿no? Home Depot, por si acaso, son, por ejemplo, Maestro, ¿no? Claro, Ese es un, ajá, ese es un tipo de negocio, ¿ya? Ese es un tipo de negocio. Pero tú tienes otros tipos de negocios. Tú tienes también, por ejemplo, todo lo que es las Malvinas, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Estamos? Tienes todo lo que es las Malvinas, tienes todo lo que es, por ejemplo, mayoristas, etcétera. ¿Estamos hasta ahí? ¿No es cierto? correcto. Cada tipo de cliente tiene un proceso diferente. No puedes venderle a un retail moderno, no es lo mismo que venderle a un cliente mayorista de la Malvina. No lo es. Entonces, yo diría que estás hablando de dos tipos de clientes que necesitas tú desarrollar dos procesos de ventas diferentes. Yo lo vería así. Ahora, me imagino que tú manejas más que representaciones, no tienes marcas propias. Sí, somos distribuidores directos de algunas marcas y también somos terceros de otras marcas. Claro, ahí yo diría que por lo que tú me estás comentando, tu negocio radica principalmente en hacer cobertura, mucha cobertura, ¿no? Porque si eres un distribuidor, vives de cobertura. Claro, nosotros somos distribuidores de dos marcas en específicas y muy aparte de eso, del rubro eléctrico que se maneja la empresa, a mí me gusta cotizar más que todo, absolutamente todo lo que necesite el cliente, ¿no? Lo, Necesita de todo, yo lo cotizo. lo que pasa es que mira, el mundo retail es un mundo pequeño, muy pequeño. Tienes 5 o 6 cadenas grandes y se acabó. Allí, si tú me preguntaras a mí qué debería de hacer yo, ahí sería venta directa, vendedor, centrales de compra y se acabó. No es tan complicado. ¿Ya? En los grandes emporios tampoco es tan complicado. Tú puedes salir a empadronar y a buscar la gran mayoría de estos mayoristas, porque también están todos muy circunscritos, ¿no? ¿En dónde está tu problema? En tratar de buscar, obviamente, otros canales, ¿no es cierto? Más cobertura, si tú quieres buscar. Para eso, ¿qué podrías buscar? Ahí yo creo que sí sería bueno, en mi opinión, el trabajo de comercio electrónico. Ahí sería lo ideal. Eso es lo que yo buscaría, cómo hacer comercio electrónico. Pero en los dos otros, yo lo haría más con vendedor en forma directa. ¿Ok? Ah, ya. Listo, muchas gracias. No te preocupes, encantado. Leonardo, ¿algo más? Perfecto, vamos a hacer unas dos últimas preguntas. Hay una aquí adicional que nos dicen, si bien es cierto, se busca la transformación desde el área comercial, pero ¿cómo sugiere que sea la atención a los prospectos o clientes que se rehúsan a la nueva normalidad? Es que, bueno,
Mira, cuando alguien se rehúsa a algo, tu obligación como empresa es mostrarles o demostrarles los beneficios que tiene el que tú lo atiendas de una manera diferente. Porque si alguien se rehúsa, por ejemplo, yo quiero que me vengan a ver, es un ejemplo, ¿no es cierto? ¿No? Y se encapricha porque quieren que lo vayas a ver, ¿no? Y de repente ustedes ya no están en ese modelo de visitas presenciales, sino de repente más por videoconferencias, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí el reto de la empresa es cómo logras tú persuadirlo a él para que se dé cuenta que el beneficio que tiene de usar de repente estos nuevos medios de comunicación le va a traer más beneficios que seguir esperando que los visiten en forma presencial. Ejemplo. O otro ejemplo. Muchas veces, por ejemplo, tú quieres trabajar con él más, por ejemplo, con comercio electrónico, que te pasen los pedidos. Pero él no, él quiere que tú vayas a recoger la orden de compra. Ejemplo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedes tú lograr que una persona que es reacia a usar el comercio electrónico, ejemplo, comience a usarlo? Entonces, tú tienes que capacitarlo. Tú tienes que mostrarles las bondades y los beneficios que tiene para él usar el comercio electrónico. Entonces, de una u otra manera, es tu obligación, pues no te queda otra. No lo puedes obligar. No lo puedes obligar. Tendrás que ir preparándolo poco a poco hasta que él se dé cuenta que conviene, pues, ¿no? Que conviene. Leo. Perfecto. Y tenemos una última pregunta. Bueno, hay varias, pero vamos a responder una más por cuestiones de tiempo. Y nos dicen, para una empresa de transporte de carga nacional, ¿qué sistema de gestión recomendaría y cuánto sería el costo? Ahí sí no entendí la pregunta. De pronto, sí, por favor, Efraín, quien está levantando la mano, nos puede aclarar un poquito. ¿No entendí bien la pregunta? Sí, profe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efraín Guerra. Muy dinámica la charla. Para una empresa de transporte de carga a nivel nacional, ¿qué sistema de gestión? O sea, que abarque todo el tema de facturación, contabilidad, ventas, facturas por cobrar, o sea, un sistema completo. ¿Qué recomendaría usted? ¿Qué tipo de sistema? ¿Y cuánto sería un costo aproximado? Bueno, mira, definitivamente, si tu negocio es transporte de carga, ¿no es cierto? Por lo que estoy entendiendo, ¿no? ¿No? Sí, sí, profe. Sí. Mira, las grandes empresas que yo conozco de transporte de carga y principalmente marítimo, ¿no? Como Ranza, todos trabajan con un CRM. Todos trabajan con CRM. Todos. Ya. Algunos trabajan con Salesforce, otros trabajan con Oracle, otros lo han desarrollado por su cuenta. Pero hoy tú no te puedes dar el lujo, y es un poco lo que te trato de explicar, ya no tener todo integrado. Porque acuérdate que tus clientes de carga, ¿no es cierto? Son clientes que por una y otra razón, por elegir el negocio, constantemente están haciendo negocios contigo, ¿no es cierto? Sí. Por consiguiente, tú ya deberías entrar a esa era, ¿no? Y todo manejarlo ya desde un CRM, de todas maneras. Yo lo haría, si tú me preguntas a mí, ¿no? Yo ya lo haría. Ahora, quiero aclarar el bolsillo que tengas, pues, ¿no? El bolsillo que tengas y obviamente lo que quieras invertir. Pero yo te diría que hoy, realmente, como siempre lo he dicho, hay para el bolsillo de todo. Hay para el bolsillo de todo, no te preocupes. Correcto, profe. Sí, sí. Bueno, ya aclarado el tema. Muchísimas gracias, profe. Perfecto. Creo que ha sido la última pregunta, Leonardo. Hay un par más, profe, pero por cuestiones de tiempo creo que tenemos que dejarlas allí. De pronto con Ana Lane nos puede transmitir las preguntas y por correo las podemos resolver sin problema. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Anneli, no sé si hay algo más, por favor. Sí,
Claro que sí, justamente antes de cerrar les pediría por favor a todos los asistentes de esta conferencia de por favor registrar sus datos en el link que les he compartido en el chat. Si es que aún no lo han visto, lo vuelvo a compartir para que puedan ingresar, registrar sus datos y de esta forma a nosotros nos va a ayudar en facilitar, en entregarles lo que es el certificado de asistencia, ¿bien? Les comento que la charla de hoy está siendo grabada. Esto significa que el día de mañana a partir de las, entiendo por ahí 10, 11 de la mañana, ya van a poder encontrar en nuestra página de YouTube la grabación de la conferencia de SAN, ¿sí? Entonces, por favor. Disculpa, Nelly. ¿sí? El link lo puedes poner nuevamente. Ah, claro que sí, claro que sí. Lo estoy volviendo a colocar en el chat para que puedan tenerlo a la mano y puedan registrar su asistencia. En todo caso... Anneli, perdóname, soy Ricardo Chiti, jefe de ventas de la empresa GB Proyectos. Mira, yo me he contestado ahí al link, pero pone DNI. Yo tengo carnet de extranjería y cuando he puesto mi número me ha dicho que no estaba registrado. Igual yo he contestado a todas las preguntas y al final me ha dado el ok. Así que espero que haya quedado registrado. Pero no me ha permitido, poner el nombre de la empresa. Otra vez el link. GB Proyectos. Ah, perfecto, señor Ricardo. No se preocupe, yo voy a estar ubicando sus datos en el registro de la lista de asistentes. Ya, gracias. El link, Gracias por favor, porque están sí. que lo ponen y lo sacan. El link. Disculpe, no le escucho el muy link, bien. por favor, el link. Ah, el ya, link. perfecto. No se preocupe. Estoy colocándole el enlace nuevamente en el chat para que puedan registrar su asistencia. Oh, nada. Gracias. ¿Logró visualizar el link? No. No. Es que lo sacan y lo ponen. Ah, es que muy probablemente están escribiendo, entonces el link suele irse más arriba, ya que ingresan nuevos mensajes. Nuevamente voy a colocarlo, ¿sí? A ver, un momentito. Sí, solo tienen que subir y bajar por la chat. Yo también he tenido que subirlo, ¿no? Pero Sí. está el link. Ahí está el link, lo estoy colocando varias veces para que lo puedan ubicar y de esa forma puedan registrar su asistencia. Si en caso no lo logran ver, simplemente tienen que deslizar para la parte de arriba en el chat para que puedan ubicar el mensaje. Bien, entonces, dicho esto, quiero agradecerles a todos ustedes en realidad por haber participado de la conferencia SAN virtual, agradecerle también a nuestro expositor de hoy, el señor José Luis Wakabayashi, quien también ha dado su exposición a todos ustedes. Dicho esto, no sé, profesor, si le gustaría dar algunas palabras antes de cerrar la grabación. Profesor, su micrófono está silenciado. Ah, disculpe. Ahora sí. No más bien reiterar el agradecimiento no solamente a la Cámara, sino a todos ustedes por haber participado el día de hoy. Espero que les haya sido de utilidad y obviamente aprovechando siempre para todos aquellos que desean, pues obviamente, comunicarse con nosotros en el SAN con todo gusto, ¿no? Y siempre pues los estaremos esperando también por allá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias, gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Métete,